Polonia confirma la detención del periodista español Pablo González. Le acusan de espiar para Rusia, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. Pablo González, atención porque uno de nuestros colaboradores está, atención, en esa frontera entre Polonia y Ucrania. Se presentaron con la misma cantinela, que soy agente de los servicios de inteligencia militar o algo así, que si alguien sospechaba algo, que si sabían algo y que bueno, que lo saben a ciencia cierta, si voy a venir, qué es lo que hago o qué es lo que dejo de hacer. El 14 de este mes, el fotoperiodista Juan Teixeira, amigo personal de Pablo González, escribió una columna en Público que lleva por título Sobre Pablo González y la menguante libertad de prensa. En esa columna habla de su relación con Pablo, de su trabajo con él en Ucrania y de su detención. Vamos a hablar hoy con él, pero os recomiendo que además de leer esta columna entera, me permitáis que os lea dos párrafos de lo que escribía. Dice: precisamente en una de estas conexiones con Ferreras es cuando todo comenzó a torcerse. Pablo decidió hacer su directo con los militares de fondo, que siempre queda más televisivo. Desde La Sexta lo tuvieron más de 45 minutos esperando bajo la nieve y con los militares cada vez más tensos preguntándose qué hacía ese calvo de pie delante de un móvil sobre un trípode. Hasta que los militares se cansaron y nos invitaron a irnos, no sin antes borrar todo el material y hacerle una foto al pasaporte de Pablo. Esa misma noche recibió una llamada del SBU, los servicios de inteligencia ucranianos, indicándole que debía personarse lo antes posible en sus oficinas centrales. Total, que a pesar de que quedaba trabajo por hacer, volvimos a Kiev. Allí Pablo fue interrogado durante 4 largas horas y acusado de ser un agente ruso con pruebas tan convincentes como escribir para Gara o tener una tarjeta bancaria de la Caja Laboral Kucha, según la inteligencia ucraniana, financiados por Rusia. Todo tan loco que Pablo no se lo tomó demasiado en serio, pensaba que simplemente le estaban apretando las tuercas para que midiera sus palabras, hasta que se enteró que en esos mismos momentos agentes del CNI se habían personado en su casa familiar, en la de su madre y en la de un amigo de la infancia, para interrogarles e informarles de que Pablo era un agente ruso. Siento que salga Ferreras aquí, que en esto supuestamente no tiene ninguna culpa el pobre hombre, más allá de lo que tardara el dúplex, pero me parecía importante que se conozcan los argumentos de los servicios secretos ucranianos. Me parece alucinante que ser hijo de un ruso, escribir en el Gara y tener una cuenta en la Kucha sea algo que te haga sospechoso de ser un agente secreto de Putin. Por esa regla de 3, habría más pruebas que determinarían que el ministro Álvarez es, por una parte, agente secreto del Vaticano, estudió en Deusto, allí mandan los jesuitas y el Papa Francisco es jesuita, aten cabos, y por otra parte, es también agente secreto de Marruecos, vivió mucho tiempo en Francia y está casado con una jueza francesa asesora de Emmanuel Macron, aten cabos. Álvarez podrá simpatizar con los jesuitas y podrá defender una línea pro-marroquí, pero sería delirante presentarle como un agente bueno. Pues lo de González es más delirante todavía. El problema es que la lógica de la guerra lo contamina todo y está terminando de destrozar la calidad del ya muy denostado periodismo convencional. Al tiempo que escuchamos a periodistas multipremiados como Antonio Papel pedir que se ataque a Rusia con bombas nucleares, o a la famosa y progresista Elisa Beni perder los papeles con una profesora de Derecho Internacional que cometió el terrible crimen de decir en la radio que en la geopolítica no operan los valores, vemos a un corresponsal que aportaba formación y conocimiento del terreno, vemos cómo le acusan de ser un agente secreto, de locos. Yo solo puedo deciros que aquí en La Base vamos a seguir informando y analizando con rigor, desmontando la propaganda, venga de donde venga, y defendiendo la libertad de informar sin simplificar lo complejo y atendiendo siempre al contexto. En La Base, estilo Kapuczynski, rigor y compromiso. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy vamos a analizar en La Base la detención a Pablo González, que está encarcelado en Polonia. Para ello contaremos siempre
Contamos, como siempre, con Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes, Pablo. Contamos con Manu Levín al mando del análisis de los medios. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Vamos a entrevistar a Ollana Goiriena, la compañera de Pablo González, a Gonzalo Boye, su abogado defensor, a Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, que está haciendo gestiones con el Ministerio de Exteriores, a Jon Iñárritu, diputado de H. Bildu, a Juan Teixeiro, amigo del periodista cuyo artículo citábamos al inicio, y en nuestra mesa de debate vamos a contar con Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, un placer. Y también con Nacho Calle, periodista de Público, que ha estado siguiendo al detalle todo lo referente a la situación de Pablo González en Polonia. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y para terminar, la pizarra latinoamericana, donde Alfredo Serrano hará un repaso de la situación política en varios países de América Latina. Y desde aquí tenemos que desearle que se recupere a Carla Galeote, que no va a poder presentar hoy su machistómetre porque se ha levantado con fiebre. Con este programa tan lleno de cosas, arrancamos, Lolo. La base de datos. Bueno, Sara, cuéntanos. El periodista Pablo González, que cubría la guerra de Ucrania, fue detenido en Polonia el pasado 27 de febrero. González es experto en el espacio postsoviético y ha colaborado con medios como La Sexta, Público, Gara y Nice. A día de hoy lleva 3 semanas sin poder comunicarse con su familia bajo sospecha de participar en actividades de inteligencia extranjera. Esto a pesar, por lo que sabemos, de que según la ley polaca, la incomunicación de un detenido no puede exceder las 48 horas, ¿no? Exactamente. Además, según revelaba ayer el diario El País, las autoridades polacas han notificado que Pablo González permanecerá en prisión hasta el 29 de mayo. El periodista podría enfrentarse además a penas de hasta 10 años de prisión. O sea, esto supondría 3 meses de prisión en un país, bueno, 3 meses retenido antes de ser juzgado y condenado a nada en un país miembro de la Unión Europea. Así es, según fuentes jurídicas, Polonia ha incumplido con la retención de Pablo 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre los derechos vulnerados por Polonia se encuentran los que amparan la integridad física y psíquica de las personas, la dignidad humana y el derecho a la vida, la prohibición de infligir trato degradante y a que se respeten sus comunicaciones y su domicilio. A esto hay que sumar que se está privando a González de ejercer su profesión y que no se le está permitiendo reunirse ni con su familia ni con su abogado, con lo que se está vulnerando el derecho a la tutela legal efectiva. Bueno, de hecho, Polonia no es que sea un país que destaque precisamente por su respeto a la libertad de prensa. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2021 ocupaba la posición 64, solo un puesto por encima de Bután. Bueno, cuéntanos cómo se ha llegado hasta aquí. Pues todo comenzó el 6 de febrero, cuando el corresponsal fue retenido durante varias horas por los servicios de inteligencia ucranianos en Kiev. Aún no había comenzado la invasión rusa y Pablo González se encontraba en el Donbass junto a otros compañeros periodistas. Como no le había dado tiempo a gestionar su acreditación militar por este momento, se quedó realizando un reportaje fuera del área de guerra. Bueno, era la conexión con Al Rojo Vivo que mencionábamos antes, ¿verdad? Exactamente. La preparación de la conexión con Ferreras fue interrumpida por unos militares que le obligaron a identificarse. Y esa misma noche González recibió una llamada del servicio secreto ucraniano pidiéndole que se personara inmediatamente en Kiev para acudir a un interrogatorio. Durante este interrogatorio es cuando es acusado de ser prorruso. Como si ser prorruso fuera un delito, pero es que además González se ha posicionado públicamente contra la invasión rusa. O sea, para esta acusación se basaron, como ya hemos dicho, en pruebas tan convincentes como escribir para el Gara o tener una tarjeta bancaria de la Kucha, ambos supuestamente financiados por Rusia. Y en que González tiene doble nacionalidad. Claro, rusa, nació en Moscú, es nieto de un niño de la guerra, y española porque se vino desde Rusia a los 9 años con su madre, que efectivamente tiene nacionalidad española. Sí, además en esos mismos momentos el CNI estaba interrogando a su familia en España e informándoles de que Pablo González era un supuesto agente ruso. Es entonces cuando Pablo González decide abandonar Ucrania y volver a Euskadi, donde permanece varios días sin tener nuevas noticias. El 25 de febrero, tras la invasión rusa ya de Ucrania, González decide viajar a Varsovia para cubrir la crisis migratoria derivada del conflicto. 3 días después es detenido por los servicios de seguridad polacos. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción del Ministerio de Exteriores? Bueno, este mismo miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha pronunciado sobre el caso en una comisión parlamentaria. Ha señalado que la acusación es muy grave y ha dejado en manos de los tribunales polacos la resolución de la causa. Asistencia consular, ha recibido una primera visita consular. Efectivamente, le confirmo, hay una acusación muy grave sobre él. Serán los tribunales que decidan.
Yo me he reunido en 2 ocasiones con mi homólogo de Asuntos Exteriores polaco para tratar este asunto, para pedirle, y así me lo ha trasladado y así me lo confirman desde la embajada, que está recibiendo asistencia consular. Decidirán los tribunales polacos, dice el ministro. Se queda uno muy tranquilo. Gracias, Sara. A ti. Periodismo es una mezcla de formar y explicar. Tú no puedes explicar muchas cosas si no le formas a la gente con unos básicos de información antes. Es decir, si tú no les explicas quiénes son los A, por qué esos A llevan X tiempo en ese lugar, no puedes explicar por qué esos A se han rebelado contra B, cuál es su relación con B, por qué está C, por qué D está mirando y opinando sobre el asunto. Entonces, todo esto, para hacer todo esto tienes que saber. Estábamos escuchando a Pablo González haciendo una explicación bastante sensata de cómo debería ser el trabajo de un periodista. Bueno, Manu, ¿qué dicen los medios? Pues vamos a repasar brevemente cuáles han sido las reacciones en el mundo del periodismo ante la detención de Pablo González y la cobertura de su caso en los medios de comunicación. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, creo que no podemos decir que esté habiendo una gran campaña mediática pidiendo la libertad de Pablo González, aunque sí se han producido algunos movimientos de apoyo a este periodista dentro del gremio periodístico. El 28 de febrero, la Asociación de la Prensa de Madrid ya publicó un comunicado reclamando que se aclarasen las circunstancias de su detención y pidiendo explicaciones a las autoridades polacas. Y ese mismo día, además, Reporteros Sin Fronteras se expresó con más contundencia y exigió su inmediata puesta en libertad ante lo que calificaron como un atropello a la libertad para informar. Además, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol han propuesto a Pablo González como candidato para el premio José Couso de Libertad de Prensa. Bueno, pero ¿qué más periodistas y qué más compañeros de Pablo González le han apoyado? Ha habido unas cuantas expresiones de apoyo a Pablo González por parte de periodistas a título individual. Miquel Ramos, Ramón Lobo, Ibai Arvide o Miquel Ayestarán han sido algunos de los reporteros y profesionales del periodismo que han reclamado públicamente la libertad de Pablo González. Y en cuanto a la cobertura en las televisiones, hay que decir que están siendo sobre todo los canales públicos autonómicos, especialmente la televisión vasca, ETV, los que le están dedicando atención. En las televisiones de ámbito estatal la cobertura es mucho menor, ha habido alguna mención en 4, el 6 de marzo, y en Televisión Española se habló una vez del tema en el canal 24 Horas y en los telediarios de la 1 el día 4 de marzo. Recordamos el momento. Reporteros Sin Fronteras ha pedido la liberación del periodista español Pablo González, que se encuentra detenido en Polonia acusado de espiar para Rusia. Fue detenido el pasado lunes cerca de la frontera ucraniana, aunque hasta hoy no lo habían confirmado las autoridades polacas. González nació en Rusia y tiene pasaporte ruso y ha trabajado como freelance para el diario Público y la cadena de televisión La Sexta. Bueno, y siguiendo con las televisiones, en La Sexta, para la que ha trabajado como freelance, ¿qué han dicho? Bueno, La Sexta es el canal de ámbito estatal que más veces se ha referido a este caso. En Más Vale Tarde lo contaron el día 2 de marzo y al día siguiente, el 3 de marzo, volvieron a referirse a ello. Lo recordamos. Y el periodista Pablo González sigue detenido en Polonia. Cristian Calcerrada, el ministro de Exteriores de nuestro país, dice que están a la espera de algo más de información. Sí, hoy incluso han alzado la voz por él desde Reporteros Sin Fronteras y nosotros mientras pues seguimos preocupados por nuestro compañero Pablo González. Recordemos que fue detenido el pasado domingo en la frontera entre Polonia y Ucrania y ahí se le perdió la pista. No hemos vuelto a saber nada de él. Hoy le han preguntado en Al Rojo Vivo por este asunto al ministro de Exteriores, Álvarez, que ha querido tranquilizar. Dice que ya están intentando hablar con Pablo, pero que no se encuentra para nada cerca de la capital de Polonia, que se encuentra a varios kilómetros y es muy complicado dar con él, que están en contacto con Polonia porque están intentando que envíen a España por escrito los cargos por los que todavía le retienen. Bueno, y también el miércoles pasado, 16 de marzo, durante la entrevista que le hizo al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, Ana Pastor se interesó por la situación del periodista detenido. Entre otros con La Sexta o con Público. Quiero preguntarle qué ha pasado, si tienen información, porque lleva más de 2 semanas detenido precisamente por las autoridades polacas, si han tenido posibilidad, como está en comunicado, de tener información. No, hemos podido contactar con él, está recibiendo asistencia consular. El cónsul dio instrucciones para que se desplazara a visitarle personalmente. Se desplazó, ha hablado con su esposa ya en varias ocasiones. Y Ana Pastor también le preguntó al ministro cuáles eran las acusaciones que se le estaban haciendo a Pablo González.
¿Pero de qué se le acusa, ministro? Porque resulta muy llamativo que tantos días incomunicados, dice que ya ha podido hablar con su abogado, la acusación es muy grave, ustedes saben de qué le acusan, se ha llegado a decir que es que trabajaba como espía para el gobierno ruso. Sí. Mire, la asistencia consular se basa en un principio y es que por privacidad de las personas no debemos de difundir aquellos datos que ellos no quieren y solamente a las personas que ellos quieren. Conocemos la acusación y lo que le diría es diríjase a su abogado para que le explique esa situación, porque yo... Ya lo hace. Bueno, al César lo que es del César. Habla muy bien de Ana Pastor, que en una entrevista en exclusiva con el ministro de Exteriores desde Polonia y en un contexto como este se reserve 2 preguntas para interesarse por la situación de un periodista que colabora con la cadena en la que ella trabaja. En este caso, muy bien por Ana Pastor. Aunque por su parte el ministro Álvarez se reunió justo al día siguiente con su homólogo polaco y evitó hacer ninguna referencia a la detención de Pablo González en las declaraciones que hizo tras el encuentro. Y también ha habido ejemplos de directamente mala praxis periodística en este caso, no solo por la falta de cobertura que, más allá de lo que hemos escuchado, en general ha sido predominante en los grandes medios y también en la prensa de derechas. ABC, por ejemplo, no ha dicho ni una sola palabra sobre el tema, sino también por titulares directamente malintencionados o que daban por sentadas como verdaderas, a pesar de no haber ninguna prueba, las acusaciones de Polonia contra este periodista. Por ejemplo, La Voz de Galicia. El periodista Pablo González, acusado de espiar para Rusia, tenía pasaportes falsos. El Correo. Pablo González, el periodista vizcaíno acusado de espiar para Rusia, llevaba visas y pasaportes falsos. O sea, es decir, estos diarios dan por buena e incluso llevan a sus titulares una acusación muy grave y sin contrastar contra un compañero de profesión. Una acusación que además ni siquiera ha hecho el propio gobierno polaco. La hacen estos titulares por su cuenta y riesgo, cuando lo cierto, según ha explicado su entorno y han publicado varios medios, es que Pablo González tiene efectivamente 2 pasaportes. 2 pasaportes que son perfectamente válidos porque tiene doble nacionalidad. Tiene nacionalidad española y tiene nacionalidad rusa. Efectivamente, yo mismo, dicho sea de paso, por ejemplo, también tengo doble nacionalidad y tengo 2 pasaportes. Acláranos esto, ¿por qué tienes tú 2 pasaportes, Levin? Bueno, porque tengo nacionalidad española y argentina y tengo los 2 pasaportes. Bueno, un día nos contarás tu historia, pero ¿puedes confirmar aquí que no eres un agente secreto de Cristina? Bueno, aquí el único que ha estado en el calafate eres tú, así que mejor no vayas. Vamos a dejarlo, ok. Bueno, el titular contra Pablo González es especialmente sangrante, creo yo, en el caso del Correo, donde González estudió en 2010 el máster de periodismo multimedia con el que inició su carrera periodística. De hecho, mientras el Correo publicaba este titular que os he leído, los profesores del máster apoyaron en Twitter a Pablo González. Nuestra solidaridad con Pablo González. Hablo en nombre de los profesores del máster del Correo, del que fue alumno. Pedimos al Ministerio de Exteriores que haga lo posible para su inmediata liberación. Pues vergonzoso, lo del Correo, al César lo que es del César. En fin, el problema es que esta es la lógica amigo-enemigo que impone la guerra. Hay quienes prefieren dejar vendido a un compañero que se formó con ellos en la profesión. No vaya a ser que alguien pueda acusarles de defender a una persona que está siendo señalada por ser prorrusa, y eso a pesar de que Pablo González se pronunció públicamente, ya lo hemos dicho, contra la invasión rusa de Ucrania. Es que es alucinante. Aunque la pieza más delirante, y vamos a acabar con esto, que he visto en la prensa española en referencia a este caso, la publicó Periodista Digital. Alfonso Rojo. Atención a la noticia, si es que puede calificarse así. Titular: ¿por qué deja en la cuerda floja a Podemos la detención del periodista Pablo González por espía ruso? Fragmentos del texto. El comunicador vasco, férreamente defendido por el partido de extrema izquierda, está señalado por el gobierno polaco como colaborador del Departamento Central de Inteligencia. La acusación supone un duro golpe a Podemos, que se vuelve a ver vinculado al régimen de Vladimir Putin a pesar de sus esfuerzos por desmarcarse. Pues esto es lo que hay, queridos oyentes. Hay quienes desde el periodismo denuncian la detención de un compañero, hay quienes se ponen de perfil, hay quienes le acusan sin pruebas en sus titulares y luego ya está el tabloide de Alfonso Rojo, que por cierto Alfonso Rojo fue reportero de guerra, que intenta utilizar esto para hacer la baja política más repugnante. El escalafón moral del periodismo español es así. Muchas gracias, Manu Levin. Por cierto, ¿cómo es tu segundo apellido? ¿Ya no te acuerdas? Judengloven es mi segundo apellido. Judengloven, agente del Mossad. Pon algo, Lolo, salgamos de esta ya. Yo no soy periodista de guerra por muchas guerras que haya cubierto o vaya a cubrir, sino porque soy corresponsal de esa zona. Entonces yo cubro una zona. Si en esa zona hay guerra, la cubriré. Si en esa zona no hay guerra, pues yo no voy a ir a otra guerra, por mucho que sepa de avioncillos, drones, tanques o etcétera. ¿Por qué? Porque no aporto nada. Si no hablas el idioma, no conoces la historia. El ir solo a una guerra, porque es una guerra, porque tienes un subidor de adrenalina. Hablar el idioma, conocer el país al que vas, bueno, pues otra
gran lección de periodismo de Pablo González. Vamos a tener por Zoom a Ollana Goiriena, que es la compañera de Pablo González. Ollana, ¿cuáles son las últimas noticias que tenéis de Pablo? Las últimas noticias son las de ayer, en las que me llegó la traducción jurada del auto que ordena su prisión temporal durante 3 meses, hasta el 29 de mayo. Eso es lo último que sabemos de él. Bueno, también hemos sabido que le han cambiado la abogada de oficio. De esto nos enteramos ayer, yo a última hora. Que se ve que la abogada que la habían designado ha renunciado y ahora le han puesto otra. ¿Otra abogada? ¿Sabéis si ha podido hablar con ella? ¿Tenéis algún tipo de contacto con su nueva abogada de oficio? ¿Su abogada de oficio está en contacto con Gonzalo Boyer, que entiendo que es su abogado, o no sabéis esto? Sí, Gonzalo Boyer es su abogado, el designado por Pablo mismo, y se ha puesto en contacto él con la nueva abogada de oficio y esta le comentó que intentaría estar con Pablo lo antes posible, a ser posible hoy, y que en cuanto supiera de él, en cuanto tuviera acceso al expediente, que se pondría en contacto con Gonzalo. Pero de momento no ha ocurrido. No ha ocurrido eso todavía. No, estaba ella esperando a que le dieran la comunicación oficial de su designación. Ok. A principios de febrero, el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, la inteligencia española, se persona en los domicilios de amigos y familiares de Pablo. ¿Cómo vivisteis esos interrogatorios que se producen ahí? Bueno, no fue exactamente interrogatorio. Ellos, más que nada, bueno, el tono fue muy amable durante la conversación. No fue la sensación de un interrogatorio. Más que nada me demostraron lo que ellos sí sabían ya sobre nosotros, que eran datos personales, los nombres de sus padres, dónde vivían, qué había estudiado, por dónde se había movido en los últimos años, a quién pertenece la casa donde vivimos, que hemos comprado un piso, cosas así. Fue la sensación que tuve yo fue de exhibición de que estábamos siendo controlados. Más que un interrogatorio. Pero en ningún caso, digamos que percibíais de ahí que ellos tuvieran ninguna sospecha, es decir, no os estaban preguntando nada que os hiciera pensar que le estaban acusando de nada a Pablo, simplemente comprobar datos de su vida en el País Vasco y en Cataluña. Bueno, sí que nos dijeron que cuando fue retenido en Ucrania le habían acusado de ser prorruso. Eso sí que nos lo dijeron y nos preguntaron qué sabíamos, si teníamos sospechas de que trabajara para Rusia. Eso sí que nos preguntaron, sí. Bueno, ayer el ministro de Exteriores, Álvarez, dijo que las acusaciones contra Pablo son muy graves. ¿Cómo valoráis la actuación del Ministerio de Exteriores, digamos, a la hora de proteger los derechos civiles de un ciudadano español detenido en circunstancias enormemente irregulares en un país de la Unión como es Polonia? Pues no lo valoro muy bien, la verdad. Yo creo que se han callado demasiado o que han actuado con mucha lentitud. Yo creo que podrían hacer más. Si el consulado de España en Polonia tiene unos límites en su actuación, pues yo creo que tendría que intervenir el Ministerio de Exteriores para hacer presión al gobierno de Polonia porque se están pisoteando derechos fundamentales y eso no deberían permitirlo, aunque la acusación sea lo grave que es. Ollana, muchísimas gracias por atender a La Base y mucha suerte y mucha fuerza. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, tenemos también conectado por Zoom a Juan Teixeira. Juan, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Desde cuándo eres amigo de Pablo González? Hola, ¿qué tal? A Pablo y a Juan. ¿Vale? Sí, se escucha Gonzalo por ahí creo también. Pues yo conozco a Pablo desde hace 12 años ya, como bien decíais antes, mientras estudiábamos el máster del correo, que fue en el año 2010 y bueno, a partir de ahí, por circunstancias de la vida, empezamos a colaborar y a trabajar juntos. Él estaba especializado en los países de Europa del Este, como comentabais en el audio que salía antes, y bueno, pues yo lo acompañé en múltiples viajes pues por Kosovo y especialmente Ucrania, que es en 2014 cuando se produce el golpe de Estado. Pues digamos que hemos viajado allí en múltiples ocasiones, como mínimo una vez al año, para seguir todo lo que fue el proceso y la guerra en el este de Ucrania. ¿Qué opinas de estas acusaciones que le hacen de ser un espía ruso? Pues a ver, yo los primeros días, por la brutalidad en sí de la detención y el trato al que fue,
digamos, que se le brindó a Pablo, yo llegué a dudar de Pablo porque dije, es que no puede ser que lo estén tratando de esta manera sin tener ningún tipo de prueba o que haya algo. Entonces, pues empecé a repasar en mi cabeza todos los viajes que hicimos juntos, todos nuestros 12 años de amistad, no solo de trabajo, y bueno, llegué a la conclusión de que es totalmente absurdo que sea un espía de la inteligencia militar rusa. O sea, para mí es totalmente absurdo. Obviamente quien no lo conozca puede tener sus dudas, pero yo creo que el debate no es tanto de si es culpable o no, que eso en todo caso tendría que verlo la justicia, sino el trato que se le está dando como persona, ya no solo como profesional del periodismo, sino que es increíble el trato que se le está dando en un país de la Unión Europea a un ciudadano en el que se han vulnerado más de 18 artículos básicos de la Unión Europea de derechos y que no tiene ninguna base, que lo tengan retenido en comunicado durante tantísimo tiempo. En tu columna en Público, que señalábamos al principio de este programa, hay dos elementos que señalas que a mí me parecen muy interesantes. Por una parte indicas que hay un informe, encargado además por la Fundación de Soros, en el que ya hace años sitúan a Pablo como un periodista supuestamente afín a Rusia, y al mismo tiempo hay un incidente que tú relatas, que es el famoso dúplex con La Sexta, que os crea que estáis allí en una situación muy incómoda en la que los militares se ponen tensos porque no entienden que esté tanto rato, digamos, una cámara apuntándoles, que es básicamente, pues cualquiera que hemos hecho un dúplex sabemos que te pueden hacer esperar mucho rato hasta que de realización te dan paso. Cuenta, por favor, esos dos elementos que parece que tienen su importancia a la hora de determinar la detención y ese slalom a partir de ahí en el que da la impresión de que ya no se pueden bajar de sus argumentos iniciales, que no parecen muy serios, porque lo que le dice la inteligencia rusa, lo que cuentas tú, es que, claro, si escribes en Gara y si además tienes una cuenta en la Kucha, pues es evidente que algo tendrás que tener que ver con Rusia. Sí, correcto. La primera vez que se le puso, digamos, la diana directamente a Pablo fue en el año 2016, a partir de esa lista, digamos, de periodistas prorrusos que fue elaborada, financiada por la Open Society de George Soros y que fue realizada por Marta Ter y Nicolás de Pedro. En ellos señalan a diversos periodistas como ser posibles, digamos, prorrusos, sin más base, pues que haber estado en la República Popular de Donetsk o haber entrevistado, digamos, que en nuestro caso, que hemos estado en diversas ocasiones, pues hemos entrevistado a Gibi, a Motorola y a otros, digamos, altos cargos de las repúblicas separatistas, pero también del otro lado. Nosotros estuvimos con el batallón Azov en primera línea, entrevistamos a Pravi Sector. Y nadie os ha acusado de pronazis por entrevistar al batallón Azov. Exacto, ese es el problema. Nosotros hemos intentado siempre hacer periodismo lo más profesional y digno posible dentro de nuestras posibilidades y hemos estado en ambos lados. Y bueno, pues simplemente por darle voz, digamos, al lado contrario a la versión oficial de la OTAN y demás, pues en ese momento ya se le pone la diana como prorruso. Y yo creo que a partir de ahí es cuando, bueno, empieza a circular esa rueda, digamos. Juan, muchísimas gracias por atender a La Base. A ti, un saludo. Muchas gracias. Tenemos también conectado por Zoom a Gonzalo Boyé. Gonzalo es el abogado designado por Pablo González. Gracias por atender a La Base, Gonzalo. ¿Has podido hablar con tu defendido? Conecta el micrófono, Gonzalo, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. No he podido hablar con él, no hemos podido hablar con el fiscal, no hemos podido hablar con el juez, no hemos podido hablar ni siquiera con la nueva abogada de oficio que le han designado por parte del juzgado. Estamos en una situación francamente incomprensible desde el punto de vista del derecho de la Unión y del marco jurídico en el que nos estamos moviendo. El turno de oficio es una cosa muy respetable y muy defendible, pero en tu experiencia como abogado, ¿tiene sentido que cuando a alguien le acusan de ser un agente secreto al servicio de otro Estado, de su defensa se ocupe un abogado de oficio? Bueno, nosotros lo que creemos es que, en primer lugar, lo sorprendente es que tardaron 14 días en nombrarle a la primera abogada de oficio. Es decir, durante 14 días un ciudadano de la Unión en un país de la Unión Europea no tuvo abogado. Se le nombra una abogada de oficio a la cual yo me dirijo
como compañero, le explico toda la situación, le adjunto toda mi documentación en polaco para que ella sepa quién soy, que tengo una designación firmada por Pablo, y toda la respuesta que recibo de ella es: sí, soy la abogada de Pablo. Entre eso y nada, yo hubiese preferido nada porque tendría siempre la duda sobre qué es lo que ella leyó. Ayer se nos informó en la tarde-noche que había renunciado y que se había puesto otra abogada de oficio. Le he escrito un largo correo electrónico explicando una serie de cosas, le he adjuntado toda la documentación necesaria para que sepa quién tiene al otro lado del correo electrónico. No he recibido ninguna respuesta y evidentemente es un caso de tal delicadeza que yo creo que lo que necesita Pablo es verme, aparte de hablar con su familia, verme, que nos sentemos, que hablemos y que decidamos A, estrategia de defensa, B, quién es el abogado local que se encarga del caso. ¿Qué argumentos dan las autoridades polacas para impedirte ver a Pablo y que puedas ocuparte de su defensa? Porque de momento de su defensa se ocupa una nueva abogada de oficio después de la renuncia de la primera, con la que no tenéis ningún contacto. ¿Qué argumentos dan para que no te puedas entrevistar con tu defendido? Bueno, más que argumentos, porque no han dado ninguno, lo que hacen es ir cambiando los requisitos. Es decir, ellos, por ejemplo, nos piden que yo les remití no solo mi carnet profesional europeo, que es del Consejo de la Abogacía Europea, de la cual forma parte Polonia, sino también un certificado del Colegio de Abogados, una serie de documentos, todos traducidos al polaco. A los 8 días de haber recibido esa documentación, a través del consulado me informaron que además tenía que ser por traducción jurada y apostillada. Nosotros hemos tardado 2 días de trabajo en que nos hicieran una traducción jurada y hoy le hemos dado al cónsul todos los argumentos de por qué no podemos apostillar un documento dentro de la Unión Europea. Es que hay un reglamento del año 19 que lo prohíbe, lo deja sin vigor porque estamos en la Unión Europea. Quien está fuera de la Unión es Polonia. Polonia no está respetando ni la Carta de Derechos Fundamentales ni siquiera el reglamento de legalización de documentos. ¿Cabe imaginar que algún organismo europeo se pronuncie sobre los elementos irregulares de esta detención? Nosotros lo estamos intentando, de hecho yo me he puesto en contacto con el Consejo General de la Abogacía Europea, me he puesto en contacto con el Colegio de Abogados de Polonia, me he puesto en contacto con el Consejo de la Abogacía Polaca. Los dos últimos ni siquiera me han dicho: querido compañero, gracias por su mail, no nos interesan sus problemas, que en esta situación casi hasta lo podría entender, pero el silencio a mí me parece casi de mala educación entre compañeros de profesión, porque nosotros cada vez que viene un abogado de fuera le damos todas las facilidades del mundo, como no puede ser de otra forma. Gonzalo Boye, abogado de Pablo González, muchas gracias por atender a La Base. Gracias a ustedes por el interés. Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, gracias por atender a La Base. Acabamos de hablar con la compañera de Pablo González. Nos decía que no estaban muy satisfechos con el trabajo del Ministerio de Exteriores. Quería preguntarte si, como secretario de Estado y como una de las personas de Unidas Podemos que lleva la interlocución de gobierno con el Ministerio de Exteriores, ¿habéis hecho alguna gestión para que el Ministerio de Exteriores se esfuerce un poco más en este asunto? Desde el primer momento en que la familia contactó con nosotros, prácticamente cuando conocimos la detención de este periodista español, hemos estado en contacto permanente, yo diría casi prácticamente diario, con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ayudar todo lo posible a que se garanticen los derechos de este periodista. Desde nuestro punto de vista, el Estado polaco, las instituciones polacas, no están garantizando los derechos que cualquier país de la Unión Europea debe reconocer y garantizar a una persona detenida a la que, en primer lugar, hay que defenderle y mantenerle el principio de presunción de inocencia, su presunción de inocencia, eso es constante. Entonces, hemos estado y seguimos trabajando para que el Ministerio de Asuntos Exteriores despliegue el máximo de esfuerzos para que estos derechos del ciudadano español y periodista se garanticen en un momento en el que es trascendental garantizar, entre otras cosas, la libertad de información, que es una de las primeras víctimas
en todas las guerras. Enrique, además de secretario de Estado, eres abogado con mucha experiencia internacional. Apuntabas algo sobre lo que quiero preguntarte. Da la impresión de que tanto la detención como la incomunicación, el encarcelamiento, las dificultades para tener una asistencia letrada de su confianza, o sea, permitirían hablar de una serie de violaciones flagrantes del derecho en un país que es miembro de la Unión Europea como es Polonia. ¿Esto es así? Lo cierto es que 3 semanas y un día, si no me equivoco, después de la detención de Pablo González, aún no ha podido entrevistarse con un abogado de su confianza, lo cual es una absoluta anomalía. Incluso en este momento parece ser que el abogado o la abogada polaca de oficio, que consta en las diligencias iniciales de su detención, que la asistió, ella misma ha trasladado a los... Ha renunciado, sí, sí. Nos lo ha dicho su mujer, que ha renunciado. De su defensa, es decir, no tendría técnicamente defensa 3 semanas después, y lo que también es una absoluta anomalía es que 3 semanas después de su detención no ha tenido al menos un contacto directo con su familia. Esto son 2 principios básicos de los que, 2 derechos básicos de los que disfruta cualquier detenido, conforme al respeto a los principios del debido proceso, de las garantías procesales que cualquier persona con presunción de inocencia debe tener. Es decir, no se está garantizando desde nuestro punto de vista una correcta asistencia, defensa jurídica, y no se le ha permitido contactar con su familia para que la familia conozca su estado, ¿no? Estamos hablando además de un periodista cuya cara es conocida, ha hecho duples informaciones para La Sexta, para Público, para otros medios de comunicación. Por lo que sabemos, solamente habría recibido la visita de autoridades consulares españolas en Polonia una vez. ¿Es esto normal? No, yo sí creo que no sabría decirte si ha sido una visita o quizás ha habido alguna más. Pero, en todo caso, la información de que disponemos es que el consulado español está haciendo gestiones. No sabemos el alcance de esas gestiones, lo desconocemos. En todo caso, creemos que esas gestiones consulares en este momento se tienen que no solamente incrementar, sino que ojalá estén en condiciones de trasladar a las autoridades polacas que hay demasiadas anomalías contrarias a los principios básicos del Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo insistiendo en que estamos hablando de un profesional de la información, evidentemente, ¿no? Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, muchas gracias por atender a La Base. Muchas gracias a vosotros, y además os agradezco mucho esta atención, porque también quiero añadir, me está sorprendiendo desde mi punto de vista, demasiados medios de comunicación están siendo muy poco contundentes ante esta grave situación, ¿no? Yo entiendo que lo lógico no es tanto, en este caso, la familia o los allegados de este periodista los que deben dar la voz de alarma, sino precisamente las muchas organizaciones, plataformas profesionales de libertad de la información, porque se está produciendo una situación que amenaza gravemente el libre ejercicio de la profesión de periodista, de informar en el marco de un conflicto armado, sea en Ucrania o sea en cualquier otro lugar del mundo. Entonces yo espero que cunda esta necesidad, y que ojalá más profesionales de la comunicación, más asociaciones, más plataformas, más medios hagan un seguimiento cotidiano, diario, de la situación anómala que está atravesando este periodista español. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta pronto. Gracias. Nos acompaña también Jon Iñárritu, es diputado de H. Bildu. Ha sido uno de los diputados más activos en la denuncia de esta detención. Fue una de las primeras personas, además, que informó sobre ello. Sabemos que en el País Vasco sí ha habido una solidaridad y ha habido incluso protestas en el pueblo de Pablo por esta detención, pero quería preguntarte, Jon, ¿cómo, digamos, valoras la respuesta institucional que se ha dado? ¿A tu juicio el Ministerio de Exteriores ha hecho o está haciendo todo lo que cabría esperar que hiciera? En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. La sensación que tenemos, tanto en Euskal Herria Bildu como las personas que conocemos a
a Pablo es que, si bien es cierto por parte de las autoridades, tanto del Gobierno vasco en su Departamento de Acción Exterior, como en el Ministerio de Exteriores, en todo lo que tiene que ver con labores consulares, están trabajando. En lo que tiene que ver con denuncia política de todas las irregularidades que se están viendo en esta detención y en la situación de prisión provisional de Pablo, es que no hay ninguna denuncia política. Y hemos visto en otros casos recientes, con acusaciones incluso más graves contra ciudadanos españoles en el extranjero, en el que tanto el Ministerio como los partidos de gobierno han denunciado una situación políticamente que en este caso no se da. Hoy mismo he hablado con un secretario de Estado, que no era Enrique Santiago, precisamente, que está haciendo una gran labor al respecto, y le he expuesto esta situación, que nos extrañaba muchísimo, que más allá de las labores consulares que realizan con la totalidad de las personas presas de nacionalidad española, en el caso de Pablo no estaban denunciando lo que a todas luces son una serie de irregularidades con un periodista detenido durante 25 días y que, de hecho, está en una situación de incomunicación fáctica tanto como con su familia como con su abogado. Esto es enormemente grave porque se está produciendo además en un país de la Unión Europea. Le preguntábamos a su abogado si cabe esperar alguna reacción de algún organismo europeo. Vosotros en eso tenéis bastante experiencia, en acudir a Europa cuando las cosas se ponen feas en España. ¿Qué cabe esperar, digamos, a partir de una serie de irregularidades evidentes por parte de las autoridades polacas? Por lo que tenemos entendidos, allí la incomunicación no se puede prolongar más de 48 horas y hablamos de 3 semanas de incomunicación y de un periodista muy conocido que además ni siquiera tiene un abogado de su confianza. Sí, así es. Desde mi punto de vista, Polonia está aprovechando dos elementos. Uno es el escenario internacional, en el cual estamos viviendo un conflicto que está prestando toda la atención. Sea la casualidad de que Pablo también tiene nacionalidad rusa, y estamos viendo cómo todos los ciudadanos rusos, incluso la cultura rusa para algunos estados, son tremendamente sospechosos. Y por otro lado, estamos viendo cómo la Fiscalía de Polonia está jugando con los tiempos, está jugando con la burocracia, lo explicaba muy bien Gonzalo, para retrasar cualquier visita, cualquier contacto, lo que supone que estas anomalías, estas irregularidades pudieran tener consecuencias incluso penales en el futuro, pero a Polonia, desde mi punto de vista, le da igual. Le da igual, e incluso, como veíamos ayer, que el diario Público se hacía eco de ello, que han señalado que el alias de trabajo de Pablo como supuesto espía sería precisamente su nombre y apellido de nacimiento, ¿no? Algo que es ridículo y que conocemos todas las personas que conocemos a Pablo. Jon Iñárritu, diputado de H. Bildu, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por dar eco a esta situación. Muchas gracias. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, nos acompañan Virginia Pérez Alonso. Quería preguntarte, porque, claro, al principio recuerdo que hablamos de esto y al principio como que era inconcebible que a alguien le puedan detener, acusarle de ser un espía de Rusia y que no tuvieran algo, digamos, como, bueno, algo de verdad tiene que haber. Hasta su compañero decía, yo al principio dije, pues a lo mejor era un espía ruso. Claro, cuando empiezas a estudiar, empiezas a ver los datos, empiezas a conocer la base de las acusaciones, esto es como completamente inverosímil desde el principio, y es verdad que han salido algunas voces, pero están lejos de ser mayoritarias en el periodismo. Sí, bueno, ya sabemos cuál es la capacidad de reacción del periodismo en España, que reacciona solo ante lo que le interesa y nunca se sabe qué es lo que le interesa, aunque lo podamos intuir, ¿no? A ver, lo cierto es que sobre la detención de Pablo González lo que ha habido es una opacidad por todas las partes absoluta, ¿no? Entonces, realmente tampoco tenemos tantos datos. Quiero decir, ayer supimos, o sea, como publicamos en Público, eso, ¿no? Que decían que su alias
como espía es su nombre en ruso, el nombre que figura en su pasaporte ruso, ¿no? Pero realmente no tenemos tantos datos ni tenemos siquiera las pruebas, o no sabemos qué pruebas hay en las manos de Polonia para poder acusarle de estos cargos, ¿no? Con lo cual, al final, nos obliga a movernos también con una cierta cautela. Sin embargo, reivindicando desde el primer momento que es un ciudadano europeo, un ciudadano español que está preso en un país europeo sin ninguna garantía hoy por hoy, ¿no? O sea, más allá, como decía su compañero Juan hace un rato, ¿no? Más allá de que sea culpable y que la justicia determine que es culpable o no lo sea. O sea, si es que eso ya es lo de menos. O sea, la cuestión es que es una persona que está detenida sin ningún tipo de derecho, ¿no? Las reacciones en España, pues lo que te decía antes, pues depende. Nosotros, por ejemplo, yo que presido la plataforma por la defensa de la libertad de información, desde el primer momento mandamos cartas tanto al ministro de Exteriores como a la embajada polaca pidiendo que intercedieran para que se le liberara de forma inmediata, ¿no? Se le traiga a España y bueno, pues si en un momento dado se pide la extradición, pues tendrán que proceder, ¿no? Pero por lo menos que esté en España y que se habiliten comunicaciones, las comunicaciones normales y esperables, ¿no? Esther Rebollo, la directora adjunta de Público, y yo desde el primer día llevamos haciendo gestiones con organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa, hablando con todo tipo de personas, o sea, para que también emitan sus comunicados y hagan presión en Polonia, las organizaciones que tienen ahí a gente, para que esto se resuelva. Pero sin embargo, esto en España prácticamente no tiene eco, que es algo que sorprende. A mí ya no me sorprende, ¿no? Porque desde que trabajo en Público pues me doy cuenta de que en cuanto algo huele a izquierdas, llámalo X, bueno, pues hay un bloqueo permanente, ¿no? Pero resulta bastante doloroso también. Me imagino que para él todavía más, ¿no? Cuando sea consciente de todo esto. Bueno, Nacho Calle ha estado, digamos, llevando toda la información de Público al respecto. A mí me sorprende algo que se señala, y es que se desconocen las acusaciones. Entiendo que corresponderá a la Fiscalía, al Ministerio Público en Polonia. O sea, ¿de qué se le está acusando? Porque acusarte de ser un espía ruso es una cosa muy genérica. Es decir, tendrán que tener algo en lo que sostener una detención, una incomunicación como esa. ¿Qué has podido saber? El problema de todo es que se refieren a un artículo del Código Penal polaco, al 130.1, y ahí dicen, bueno, actividades de espionaje. A partir de ahí no sabemos nada más, no sabemos ni siquiera qué es lo que están buscando sobre Pablo González, y lo gracioso de todo es que nos tenemos que remitir en todo este tiempo, estamos a día 24 hoy de marzo, nos tenemos que remitir a un comunicado del día 3 de marzo para intuir a qué se refieren los polacos cuando dicen que le han detenido por actividades de espionaje. Y te voy a leer una parte que a mí me parece muy curiosa, que dice: el detenido permaneció varios días en la provincia de Podkarpacie, lo he intentado lo mejor que he podido. Durante su estancia en Polonia obtuvo información cuyo uso por parte de los servicios secretos rusos podría tener un impacto negativo directo en la seguridad y defensa interna y externa de nuestro país. Antes de su arresto, el sospechoso planeaba viajar a Ucrania para continuar con sus actividades. Es decir, lo que están diciendo los polacos es que Pablo González iba a volver al país que le acababa de expulsar después de una detención a principios de febrero para seguir espiando, según dice. Y todo el comunicado va sobre una supuesta actividad internacional de Pablo González. Es lo único que tenemos. Es decir, Polonia solo habla de este momento, de dónde es detenido y de las actividades internacionales de Pablo González. Pero no hay nada, no hay ni siquiera un mínimo supuesto en el que nos digan por esta actividad o por este momento o por esto que hemos conseguido requisar. Y de hecho, decía Virginia, se habla de los dos pasaportes. Nosotros ayer hablábamos también en Público, damos esta información de que Polonia utilizaba el nombre ruso de Pablo como alias. Nosotros hemos sacado una copia del pasaporte de Pablo para que se vea perfectamente cómo su nombre y apellido está escrito en grafía rusa, y se puede ver perfectamente que es su otro nombre. Es decir, que no es que esté teniendo dos nombres diferentes. Exactamente, claro. Es que son sus dos pasaportes. Por lo tanto, creo que, haciendo caso a lo que decía Boye, es súper sorprendente que un país que pide traducción jurada para todo. Tengamos en cuenta que el comunicado que recibió la familia de Pablo salió de la Fiscalía de Polonia el día 3 de marzo. Todo este tiempo ha sido para poder hacer una traducción jurada. A Boye le pedían una traducción jurada y, en cambio, no están comprobando las dos entidades del pasaporte, porque no es que se llame de dos maneras diferentes, es que es su nombre. Uno es el nombre que aparece en su pasaporte ruso y el otro es su nombre español. A mí me sorprende una cosa, o sea, a falta de saber qué presentan finalmente los polacos,
O sea, esto tiene un tufillo a persecución ideológica. O sea, porque que haya una fundación que encargue a 2 académicos expertos en el este, que hagan una lista de periodistas cuyos trabajos consideren como más cercanos en términos geopolíticos a los intereses de Rusia, esto es una barbaridad en términos de libertad de prensa. Aparte de que ahí podría estar perfectamente Maruenda, que ha sido un defensor histórico como periodista de las posiciones de Putin, pero diga usted, es que Maruenda tiene derecho a opinar lo que le parezca. Nosotros le podremos criticar aquí su opinión, pero nos parecería inverosímil que dijeran que Maruenda es un agente de Putin porque haya dicho que Putin es un patriota y que en términos geopolíticos pues hay que empatizar con las razones de Rusia, o lo que ha dicho Margallo muchas veces. Entonces, la sensación que hay es que si ese informe efectivamente existió y señaló a nivel internacional a una serie de figuras a partir del análisis de 2 académicos, si además lo que está contando su compañero es que las informaciones que tenían los servicios de inteligencia ucranianos es, usted es vasco, escribe en un periódico de la izquierda independentista y además tiene usted una cuenta en La Cucha. O sea, es que da la impresión de que esto huele a persecución ideológica, o sea, que esto no tiene nada que ver con ser agente secreto. Pero fíjate, Pablo, que tú dices una cosa muy curiosa, todo el rato lo estamos repitiendo aquí, cuando hablamos de Caja Laboral, de La Cucha, cuando hablamos de esa parte de haber escrito en Gara, todo esto no es de esta detención, es de la detención en Ucrania, en el Donbass. Es decir, es que esta vez sí que no sabemos nada. La otra vez, por lo menos, cuando salió, habló con su familia, habló con amigos, nos hemos enterado, Público informó en exclusiva de ese audio que manda un amigo en el que le cuenta: estoy alucinado con lo que ha pasado, pero es que esta vez no tenemos ni idea, no hay nada, ni siquiera un indicio, y lo máximo que se llegó a saber, y no está escrito en ningún sitio, es lo de los 2 pasaportes. En cualquier caso, sobre la lista famosa, esa lista es un sinsentido, no tiene ni pies ni cabeza. No es una lista que esté, digamos, disponible al alcance de cualquiera, pero algunas personas hemos tenido acceso a esa lista, que no al informe, o sea, porque lo que se pidió fue un informe y esa lista es un anexo de ese informe, ¿no? Cuando no es una lista solo de prorrusos, o sea, es una lista en la que se enumeran una serie de personas que son prorrusas, otras que serían proucranianas y otras que serían proatlantistas, que digamos que ese es el objetivo final del informe. O sea, el objetivo sería conseguir la lista de personas proatlantistas con las que la Open Society en ese momento pudiera entablar una conexión, ¿vale? Y poder colaborar de alguna forma, ¿no? En esa lista hay medios de comunicación, hay muchos periodistas, hay académicos, y la sensación que a mí me da después de haberla analizado es de que está hecha no solo en base a declaraciones puntuales o a entrevistas que hayan podido hacer. A mí me da la impresión de que está hecha en base a tweets, lo cual es todavía peor. O sea, porque, claro, o sea, ni siquiera tweets opinativos. Quiero decir, es que muchas veces son tweets informativos, ¿no? Esa es un poco la sensación que yo saco, ¿no? Y me imagino que esto estará a la orden del día y que habrá un montón de organizaciones por ahí fuera que estarán pidiendo este tipo de informes, pero claro, el problema es cómo luego se utiliza esto y de qué manera torticera se le intenta sacar un rédito, no sabemos exactamente de qué tipo, que termina perjudicando a personas con nombres y apellidos, que te puedo asegurar que tanto de un lado como de otro, los que hay en esa lista, desde luego son muy poco sospechosos de arrimarse, digamos, con una intención clara a un lado determinado, de verdad. O sea, ni de un lado ni de otro, ni los proucranianos, ni los prorrusos, ni los proatlantistas que salen en esa lista. Es surrealista. Incluso si así fuera, es que una cosa es la opinión que tenga cada uno y otra es la criminalización. O sea, la criminalización de que a ti te puedan detener por lo que hayas opinado, que en este caso ya es todavía más llamativo porque se posicionó abiertamente en contra de la invasión rusa. Pero yo tengo la sensación de que la lógica de guerra produce una degradación del propio trabajo de los periodistas. O sea, ayer salió una grabación en el programa de Julia Otero en el que hay una profesora de Relaciones Internacionales, Arantxa Tirado, que explica una cosa que además tiene más razón que un santo, que dice: mire usted, en la geopolítica no funcionan los valores, funciona otro tipo de lógica. Y le empiezan a gritar, a decirle que se le debería caer la cara de vergüenza y que lo único que explica la geopolítica son los valores de unos, que son asesinos, y los de otros, que son víctimas. Y esto, digamos, esto es la norma. Es decir, son los que tienen
Elisa Beni en este caso, y el otro era un exdiputado de Convergencia y Unión, pero la que tiene carné de periodista, la que levanta la voz, la que rechaza que pueda existir el contexto, la investigación, el comprender cómo funciona la lógica de las relaciones internacionales. El otro día, creo que fue ayer, en Televisión Española, Antonio Papel, que es un señor premiado como periodista, que escribe en La Vanguardia con posiciones de centro-izquierda, siempre cercano al Partido Socialista, diciendo abiertamente hay que utilizar armas nucleares contra Putin y diciendo abiertamente, hombre, no me van ustedes a comparar a los sirios con los ucranianos que son europeos. Entonces yo creo que empezamos a vivir una situación en la que simplemente decir, oiga usted, yo es que he leído que hay una serie de claves para entender este conflicto que van más allá de lo emocional y de todo esto, que quizá serían más sensatas. Usted es un agente de Putin, usted no tiene vergüenza, usted es comunista. O sea, es que yo creo que vivimos una situación irrespirable. El problema de esto, Pablo, que es así, o sea, y que además aquí empiezan a entrar en juego. Bueno, parece que en la guerra siempre vale todo, ¿no? Aunque ni siquiera estemos en guerra, digamos, ¿no? O sea, pero a mí lo que me parece muy grave en este caso es que estamos hablando de un periodista, ¿no? Un periodista al final está al servicio de la ciudadanía, está para contar lo que sucede a la ciudadanía. Y esto produce un miedo y un efecto contagio de ese miedo en el resto de profesionales, ¿vale? Porque en el caso de Pablo González, si finalmente lo condenan por espionaje, da igual que le condenen como que no le condenen, Pablo González va a estar marcado de por vida por este episodio. Entonces, esto genera un temor entre colegas de profesión de, ostras, a ver si me van a señalar a mí ahora en esa línea, ¿sabes? O sea, y yo, que a lo mejor, no digo yo como Virginia, sino hablando en una tercera persona, ¿no? Podría ponerme de este lado o podría defenderlo, que sería lo lógico, ostras, no lo voy a hacer porque a ver si voy a terminar yo en una situación parecida, ¿no? Y entonces al final se genera lo que en el mundo de la libertad de información y de los que defendemos la libertad de información a nivel internacional llamamos el efecto desaliento, ¿no? O sea, que es al final te retraes y bueno, te controlas a la hora de hacer determinadas manifestaciones por haber, exactamente, es autocensura pura y dura, ¿no? Y esto está sucediendo, claro. De hecho, el problema, yo creo, de todo el asunto es la opacidad de exteriores. Es decir, nosotros desde público estamos avasallando a la embajada. Recordemos que la embajada de Polonia no está solo la embajada de Polonia ahora, está también la embajada de Ucrania, que se trasladó a finales de febrero a las dependencias de la embajada polaca. Pero es que les estamos escribiendo emails, silencio por respuesta. No sabemos la fecha en la que el cónsul fue a visitar a Pablo González. No sabemos qué sabe exteriores, porque no tiene por qué decir exactamente la situación judicial de una persona española. Pero es que es un periodista que estaba informando y, por lo tanto, necesitamos conocer qué ha pasado y que exteriores diga, el cónsul ha ido primero. No asustar a nadie. Porque también nos ha costado mucho saber qué cónsul es. Sabemos ya sabemos quién es un cónsul donostiarra, además también es vasco. Nos tenemos que fiar de que Pablo González está bien, porque el único que ha hablado con él y le ha visto es el cónsul. Es la única palabra que tenemos ahora mismo para saber cómo se encuentra un español retenido en una cárcel de máxima seguridad de Polonia. Es decir, que hay un montón de cosas, un montón de detalles que exteriores no está controlando. Y a mí, creo que le doy la razón a Virginia, obviamente, creo que es clave decir que es periodista. Es que no es un reo más, como está diciendo el ministro. No es una persona a la que ya decidirán los tribunales polacos qué pasa con él. No. O sea, es decir, si ha pasado algo con un periodista español que ha sido retenido, que nos digan, este señor, periodista, estaba haciendo actividades que no iban con su profesión y Polonia nos ha dado argumentos más que razonables para entender que tienen que juzgarlo allí. Y nos quedamos todos satisfechos porque Exteriores tiene argumentos más que razonables. Pero hasta ahora no ha dicho nada. Ha dicho, es un delito muy grave. Gracias, todos sabemos leer el Código Penal. Me cojo el Web Translator, 130.1 del Código Penal polaco y me lo leo. Eso lo sabemos todos. ¿Que es delito grave? Lo sé. ¿Que es una persona que está en una cárcel? Lo sé. ¿Que la ha visitado el cónsul? Bueno, me lo dice usted, tampoco tengo pruebas. Pero no sabemos nada más. Absolutamente nada. Por lo tanto, hay una falta de transparencia del gobierno, hay una falta de transparencia de la embajada y hay una falta de tranquilizar tanto a la familia como a su entorno, de decir, pero no es un entorno solo de amigos, sino periodístico que estaba allí. Es decir, no os preocupéis que no se detiene a cualquiera en Polonia por lo que sea.
Ahora mismo no lo sabemos. Bueno, y una sensación, perdona Nacho, de vulnerabilidad para el resto, alucinante, porque claro, te pones en la situación, o sea, ahora mismo tenemos un montón... Sí, si viajas a Polonia, Virginia, siendo directora de público, a lo mejor estamos haciendo un programa por tu libertad aquí dentro de nada. No me refiero... No, nos reímos, pero hay que viajar, a Polonia. Pero no me refiero solo por el hecho de viajar a Polonia, o sea, me refiero a que un ciudadano español, un periodista español, está detenido en un país de la Unión Europea y aquí no hemos visto al ministro en ningún momento poner el grito en el cielo y reclamar la inmediata liberación, que sería lo lógico, ¿no? Entonces, al final, o sea, yo no me refiero a esa sensación de vulnerabilidad por el hecho de que te puedan detener o no, que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que estamos expuestos a que nos ocurran estas cosas y no pasa nada. Lo que da miedo es que esto suceda y que el gobierno español no asome la patita y no dé la cara por una persona que está encarcelada en Polonia y que es un periodista. Eso es lo que genera, en mi opinión, esa sensación de vulnerabilidad. Y que no dé pie a que tu abogado vaya a Polonia a defenderte. Es decir, porque le están dando una abogada polaca porque habla, de hecho... Una abogada de oficio. Una abogada de oficio que es la que era, porque ahora la nueva estamos contactando, pero con la anterior, que yo sí que he hablado con ella, era una abogada que se define a sí misma como extremadamente joven pero muy profesional. Es decir, en su página web, lo puede ver cualquier persona, entra en su página web, es una persona muy joven que le ha tocado de oficio este caso y estaba sobrepasada. Antes de ayer nos decía, no puedo hablar del caso porque es confidencial. Ayer a mí me escribía, ya no soy su abogada. Es decir, en muy poco tiempo a lo mejor se ha visto sobrepasada por el caso. Pero claro, es que los abogados de oficio son para otra cosa. Exacto. O sea, los abogados de oficio es, pues cuando alguien que no tiene ningún tipo de recurso y no sé qué, pues al menos que el Estado se ocupe de que tenga una persona que les defienda. Pero aquí de lo que estamos hablando es de los servicios secretos de un país, de un Estado, deteniendo a un tipo. Es decir, ¿cómo va a ser un abogado de oficio el que digamos, tenga que defender a un ciudadano extranjero frente a los propios servicios secretos de su país? Es que es una locura. Pero Pablo, el problema de todo esto, insisto, es la opacidad. Porque si exteriores, yo no sé cómo funciona el turno de oficio en Polonia. Y a lo mejor resulta que lo más lógico es designar un abogado de oficio. No tengo ni idea. O sea, yo lo único que espero es que alguien lo explique y explique las razones por las cuales se le asigna un abogado de oficio. Pero aquí nadie explica nada. O sea, lo que nosotros estamos averiguando es a base de estar haciendo gestiones por detrás permanentemente, todos los días, intentando hablar con unos, con otros, sin respuestas oficiales casi nunca. El ministro Álvarez se reunió con el ministro polaco y después hizo una comparecencia en la que no dijo ni mu acerca de este asunto. Es alucinante. Y que Pablo González es colaborador de Público, pero no lo hacemos porque sea colaborador de Público solamente. Exactamente. Es que es una razón de opacidad y una clave que ha dado Boye que me parece fundamental. Dice, nosotros nos empezamos a poner en contacto para ir a visitar a Pablo González a la cárcel, enviamos toda la documentación traducida al polaco y de repente Polonia, a través de nuestro consulado, le dice no, tienes que apostillar y hacer una traducción jurada de la documentación. Y se lo dice como 14 días después de haber empezado el trámite. ¿Eso es asistencia consular? Que un español pase 14 días esperando a que el cónsul le diga, oye, ya que vas a mandar la documentación, mándala traducida con traducción jurada y además apostillada, que ya sabemos que además no hay que apostillar nada. Me parece que la falta de transparencia en todo el trámite, desde la embajada sobre todo, está siendo pavorosa para un ciudadano español que, repito, está en una prisión de máxima seguridad en Polonia. Que no es que estemos al lado de casa, y él tiene mucha vinculación con Polonia, pero está incomunicado, que no es cualquier cosa, es un delito grave y encima no sabemos nada ni siquiera por su abogado. Manu. Yo por añadir un elemento más a la reflexión más general que hacíais sobre el clima que se está generando en torno a todo esto y que me parece fundamental, además del concepto que decías, Virginia, del desaliento, ¿no? O sea, yo usaría también otro que es el de la espiral del silencio. Porque me parece muy paradigmático de lo que se está generando. La espiral del silencio es el título de un libro de una politóloga alemana del año 77, Elisabeth Noel Neumann. Se lo recomiendo a todos los oyentes de La Base porque es muy interesante. En ese libro se estudia el concepto de opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan sus opiniones y sus comportamientos a los que previamente identifican como predominantes en la sociedad, ¿no? Y la tendencia de esa espiral del silencio, por lo tanto, es a enmudecer
por miedo al señalamiento y al aislamiento social a quienes tengan posiciones distintas a las que identifiquen previamente como parte de los consensos sociales, que muchas veces no son más que consensos mediáticos. Y yo creo que se está generando una espiral del silencio evidente y muy peligrosa en todo lo que respecta a la guerra, que está afectando también a los periodistas, como comentabais, y que se ve en la enorme dificultad que hay para contextualizar las cosas más allá de la propaganda de guerra, pero que se ve también muy claramente en este caso, ¿no? En la falta de un apoyo contundente a Pablo González, porque no vaya a ser que me acusen a mí también de ser un prorruso, porque es evidente que si Pablo González, por ejemplo, estuviera detenido por Rusia, otro gallo cantaría, es decir, habría una enorme campaña por su libertad, pero como está detenido por Polonia, que por cierto tiene un gobierno de ultraderecha, y como está acusado de ser prorruso, aunque haya condenado la invasión, entonces muchos miran para otro lado. Yo creo que es urgente romper esa espiral, porque la guerra está arrasando muchas cosas y entre ellas todavía más la calidad de la información, el panorama mediático y periodístico y un debate público mínimamente sano. Pero esa, si me permitís un segundo, esa espiral va mucho más allá de esta guerra. O sea, esa espiral ha comenzado hace tiempo, no somos pocos también los que lo venimos explicando y denunciando, y esto ha empezado sobre todo desde que la extrema derecha en España campa a sus anchas, dice lo que le da la gana cuando le da la gana, insulta y mete, bueno, malmete, digamos, contra ciertos periodistas y contra personas, ¿no? Esto al final, o sea, genera esa, no sé si es autocensura, ¿no? Pero sí ese retraimiento a la hora de manifestar determinadas cosas y de decir, bueno, sé que si digo esto me van a señalar y van a ir a por mí, pues mejor no lo digo, ¿no? Claro. O sea, en las redes sociales y demás. Y esto al final termina generando un caldo de cultivo que deriva en lo que estamos viendo ahora mismo, que yo creo que está ocurriendo, ¿eh? No tengo la certeza tampoco de que sea así, pero sí que he hablado con algunos colegas y algunas colegas periodistas, ¿no? Y te dicen, no, es que yo me da miedo significarme, claro. ¿Sabes? O sea, incluso algunas personas que formaron parte de esa lista famosa, y que dicen, ostras, a ver si yo ahora voy a salir a defenderle y va a ocurrir lo mismo, claro. ¿no? O sea, creo que es razonable y que es comprensible, ¿no? Pero no lo acotemos solo a este espacio de guerra, porque esto viene de más atrás, y esto se lleva conformando, yo casi os diría, desde el año 2015 más o menos, o sea, y sobre todo desde la aprobación de las leyes Mordaza y demás, que iban muy encaminadas a acallar la protesta social. Ese era el objetivo final de las leyes Mordaza, o sea, acallar esa protesta social que había surgido en el 11M, ¿no? Perdón, en el 15M. Sí. Y ahora se exacerba, ¿no? Con la guerra. Totalmente. Bueno, vamos a intentar acabar el programa con un poquito más de optimismo. Ponnos un tango, Lolo, por favor. La pizarra latinoamericana, con Alfredo Serrano. Bueno, Alfredo, te vimos con maletas la última vez, a punto de irte a tu lugar preferido, donde siempre te encuentras a gente estupenda. Recuerdo un encuentro tuyo con Hermann Tertsch en un aeropuerto. Sé que a ti los aeropuertos te encantan. Bueno, nos contabas que ibas a Bolivia. ¿Qué tal? ¿Qué has visto allí? Qué ganas de fastidiarme el día hoy con este recordatorio. Y te pido, por favor, Pablo, que no comentes nada sobre las láminas que tengo detrás. El guayasamín, que casi no se ve esta vez. La semana pasada hiciste un comentario acá en la base y hubo gente que ya quería venderte un guayasamín. Así, la base está en todas partes. Total, pero... lo que pasa es que 60.000 euros no tengo así como para comprar un guayasamín en este momento. Está complicado. Bueno, sí, me voy para Bolivia. Permíteme comentarte que voy a un lugar simbólico muy importante. Me voy al Chapare boliviano, al trópico cochabambino, donde desde allá un avión mexicano rescató a Evo Morales cuando le dieron ese golpe de estado, y voy a presentar el libro allá. La verdad que estoy muy emocionado porque voy a presentarlo con el propio Evo y Gabriela Montaño allá en su territorio, rodeado de su gente, así que feliz por esta aventura que se viene en estos días. O sea, yo estoy muy contento con el éxito de tu libro y cómo organizasteis la salida de Evo y de Álvaro de Bolivia, donde pues probablemente les hubieran asesinado, pero deseo que no tengas que escribir más libros sobre golpes de Estado, si es posible, y que no tengas que volver a jugarte la vida. Te voy a preguntar por Colombia, que está siendo noticia, todos los ojos están mirando allí. Petro ya ha propuesto quién va a ser su candidata a vicepresidenta, Francia Márquez. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta última semana colombiana?
Sí, semana muy intensa. Lo primero fue el intento, hay que recordar, del uribismo de dar un golpe electoral. Ellos, el poder uribista, tiene controlado en gran medida la registraduría, que es una suerte de instancia de competencia electoral, como si fuera un Consejo Nacional Electoral, e intentaron volver a contar votos, redefinir todo lo que había salido en las urnas, e intentaron verdaderamente dar ese golpe, y lo peor es que no daban garantías de tener transparencia en todas las fases del nuevo registro. Eso ocasionó muchísimas protestas, demandas de la sociedad colombiana, siempre silencio de la Unión Europea, de la misión electoral y de la Organización de Estados Americanos. Como suele empezar a ser costumbre, no dijeron absolutamente nada, pero efectivamente las voces en contra en Colombia hicieron, bueno, retroceder y dejaron los datos tal como está. Yo quiero contarte a ti, a la base, que fíjate cómo terminó las últimas elecciones legislativas. Ya insinuamos algo la semana pasada, pero ya los datos son oficiales. Entre el preconteo electoral y el conteo definitivo, le quitaron, ponle las comillas o quítasela, como tú consideres, a Gustavo Petro 420.000 votos. Es decir, demostraron ellos mismos que entre una fase de preconteo y otra hubo casi 30.000 mesas donde no asignaron votos al más votado, es decir, a Gustavo Petro. Y esto... Sí. Esto ha ocasionado pues mucha alarma democrática, dada que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, el 29 de mayo, y precisamente en ese sentido Gustavo Petro, el favorito en todas las encuestas, presentó a su vicepresidenta, Francia Márquez, que es una mujer joven, es una mujer afrodescendiente, es una mujer que representa la lucha por los excluidos, por las mujeres, por los campesinos, y es la candidatura de Petro, dando una señal inequívoca de que se pretende un cambio de verdad, y esto ha ocasionado incluso un rifirrafe con el Partido Liberal, que tenía ansias de ocupar en una suerte de coalición con Petro la vicepresidencia. No fue así, se han roto las relaciones a día de hoy, veremos qué ocurre a partir de este momento, pero ya el binomio está consolidado, inscrito, Gustavo Petro, Francia Márquez, hoy en día, insisto, favoritos y favoritas en todas las encuestas de cara a las elecciones Márquez, que es una presidenciales. mujer joven, que es una mujer afro. Yo creo que es una señal inequívoca de que puede ser un cambio de verdad. O sea, eso no tiene muchos precedentes en Colombia. Es novedoso, y es novedoso porque además sacó unos votos muy importantes. Hay que recordar que sacó más votos que el centro, ese centro inexistente en Colombia, en tantos lugares de América Latina y de Europa, me atrevo a decir, que efectivamente Francia Márquez obtuvo un gran resultado, y además le ha planteado en la propuesta como que sea ministra, no solo vicepresidenta, florero, como a veces existe en algunos lugares de la región. Le ha dicho que se desplace a Medellín a hacer la campaña, Antioquia, uno de los lugares más importantes en la batalla electoral y política en Colombia. Bueno, todo está servido y vamos a tener una primera vuelta apasionante en un país muy neoliberalizado hasta el momento. Han salido ya algunas encuestas importantes, por lo menos dos, todas coinciden de que Petro va el primero, a gran distancia del segundo, de Fito Gutiérrez, y que quedan ya lijísimos Ingrid Betancourt, Fajardo y Rodolfo Hernández. Pero a mí me ha dicho un pajarito que vosotros en CELAG vais a tener una encuesta propia y datos fresquitos la semana que viene. Yo te quiero pedir que nos los paséis a la base y a público la semana que viene, que aquí hay mucho interés en esos datos. Lo vamos a tener en exclusiva sí o sí acá en la base, ya estamos en campo, y yo creo que va a seguir corroborando lo que hasta ahora van diciendo todas las encuestas, y habrá que preavisar a tus amigos Vargas Llosa, Felipe González y compañía para que se tomen algún tipo de infusión de estas que le genera calma, porque pareciera que el uribismo tiene dificultades todavía para estar como a ellos les gustarían. Bueno, vamos con Argentina. Hoy es un día muy importante, el día 24, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Ojalá alguna vez lleguemos a tener un día así en España, pero háblame del ambiente político, porque aunque falta todavía año y medio para que haya elecciones, me dicen que ya se olfatea un clima electoral en Argentina. Sí, está la cosa que arde. Podríamos hablar de una suerte de política epistolar. Hay mucha carta, sobre todo al interior de la coalición gobernante, el Frente de Todos. Ha habido esta semana dos cartas que merece la pena ser leídas, casi incluso a todo el que le interese la política. Una de intelectuales más cercanos al presidente Alberto Fernández, otra más kirchnerista, cercanas a la vicepresidenta. Todas debaten en torno al término unidad. Y es interesante porque son posiciones
distancias, con diferencias significativas en términos políticas, porque la unidad en clave electoral genera consenso, es decir, había unidad necesaria para derrotar al macrismo, pero qué difícil, y tú sabes mucho de eso, qué difícil es seguir sosteniendo unidad cuando te toca hacer política y dejas un poco atrás el unirte electoralmente para que se vayan los otros. Esto yo creo que está hoy en día como centralidad de la política argentina. Cristina no ha hablado todavía, no ha abierto la boca, no ha mandado carta nueva y todo el mundo está esperando que diga algo. Lo dirá, y yo te puedo ya decir que lo va a decir más pronto que tarde, y a partir de ahí habrá mucho eco y reconfiguración del tablero político argentino que se viene dando en los últimos meses de cara a las elecciones presidenciales que tendremos en octubre del año próximo, del 23. No me cabe duda de que Cristina hablará, pero te quiero preguntar por un país que casi nunca tratamos en la pizarra, un país pequeñito, pero quizá un posible lugar de exilio muy interesante. Hablamos de Uruguay. ¿Qué se vota en Uruguay? Que se va a votar algo importante muy pronto. Sí, efectivamente, es un país menos tratado acá en la base y yo diría que menos en el ojo de la noticia en España y en Europa. Este domingo se está votando, este domingo 27 de marzo, los uruguayos van a ir a las urnas para decidir si derogan o no 137 artículos de una ley fundamental aprobado por el gobierno de derecha conservador de Luis Lacalle Pou, que fue promulgada por los primeros meses de su gestión. La ley, llamada como siempre con un eufemismo de urgente consideración, es una ley neoliberal al uso que, imagínate, que limita en parte el derecho a huelga, habilita los desalojos express, limita el gasto social. Bueno, nada nuevo bajo el sol, lo que sabemos procedente de un gobierno neoliberal. Se vota el domingo, hay una suerte de referéndum. Es complicado, según marcan todas las encuestas, que se obtenga la mayoría para derogarla, pero lo que se está en juego yo diría que es medir la verdadera fuerza opositora del Frente Amplio, de ese bloque progresista donde está Pepe Mújica y tantos otros y otras, porque si ellos logran ese 40% o algo más, seguramente será interpretado como tener una base sólida que, aunque no le da para derogar esa ley, sí para empezar a plantear los siguientes pasos en las próximas citas electorales. Yo te diría, así para los oyentes de la base, que estén muy atentos a un nombre, Yamandú Orsi, que además conocemos, intendente actual de Canelones, que es un municipio muy importante en Uruguay y que yo diría que podría ser el próximo candidato del Frente Amplio Progresista en Uruguay con muchas posibilidades reales. Nos quedamos con ese nombre, Yamandú Orsi. Vamos a acabar con Brasil. Año electoral, todos los demócratas del mundo esperando que vuelva Lula. Cuéntanos. Bueno, comienza el baile, en términos de fechas importantes, el 2 de octubre, la próxima cita presidencial primera vuelta. Sin embargo, antes, casi ya, el 31 de mayo, se cierran los frentes partidarios, las alianzas que se van a inscribir de caras a elección presidencial. Y definitivamente las candidaturas dentro de esas alianzas será el día 15 de agosto, hasta como fecha límite. Está claro que Lula es el gran elector, el que todas las encuestas le siguen dando el primero. De hecho, las últimas publicadas por Poder Data le da el 40%, Genial Quaest el 44% y PESPE el 43%, todas coinciden, las últimas publicadas. La discusión está en torno a quién sería su candidatura, su fórmula vicepresidencial, también se discute esto en Brasil, pero todo ya parece indicar que será Geraldo Alckmin, un señor de 69 años, médico, político del centro brasilero, fue gobernador del estado nada más y nada menos de Sao Paulo. Yo creo que es una manera que tiene Lula de intentar guiñarle un ojo al centrao, como dicen ellos, con el objetivo de garantizar la victoria en primera vuelta. Al otro lado, el principal opositor a día de hoy es el actual presidente, Jair Bolsonaro, quien aspira a la reelección. Todas las encuestas le siguen dando segundo, lejos de Lula, entre un 26 y un 30%. Falta, y iremos contando cómo se van definitivamente armando las candidaturas. Y me dicen que quieres una postdata para tu sección a propósito de los bancos. Venga, economista, dales. Sí. Si no lo digo, reviento, Pablo, déjame esta. Bueno, a sabiendas que a partir de ahora quizás la banca privada no te vaya a patrocinar el programa el podcast de la base, lo cual tampoco me imagino que te preocupa tanto a estas alturas del partido. Un dato, la banca privada en Europa en el año 2020 tuvieron una rentabilidad sobre patrimonio neto del 5,9%. Bueno, ¿sabes cuánto obtuvo la banca privada en América Latina en ese mismo año? 24%.
o sea, casi cuadruplicó. En Argentina, el 44%, casi multiplicó por 10. Lo interesante es que América Latina tiene el sector financiero más rentable del mundo después de África, y el dato final es que los bancos en España lo saben y siguen obteniendo beneficios en América Latina. Y el 70%, con esto acabo, el 70% de los beneficios del BBVA o del Santander los logra acá. Bueno, ahora sí que me callo, si no me van a quitar hasta mi... No sé yo si el BBVA y el Santander van a querer financiar la base, pero invitaremos a sus directivos a que se unan a la República de Público y ayuden a que estos proyectos sigan adelante. Quiero mandar un saludo a todas las bases que nos siguen desde América Latina. Hace muy poquito tuvimos datos de audiencia y nos impresionó la cantidad de gente que nos escucha y nos ve en México, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina y en otros países de América Latina. De verdad que nos impresiona y les queremos mandar a toda la familia latinoamericana de la base un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, América Latina. Nos vemos ya la semana que viene, que hoy es jueves. Hasta pronto. Un besito, Pablo. Y llegamos al final del programa. Queremos terminar con una canción que le queremos dedicar a Pablo González, una canción que es casi un himno emocional para cualquier vasco, una canción de Miquel Laboa, Chori a Chori. Ya sabéis que no la vais a poder escuchar por cuestiones de derechos en YouTube, pero sí en Público, sí en Spotify, sí en iVoox. Os dejamos con ella. Chori a Chori.